Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Ana Luisa Chávez Méndez, Dulce Directo Salud Princesa Guadalupe Cana y hoy les venimos a presentar una línea de tiempo sobre las organizaciones. Footsteps echo on ancient stone, a city alive, yet I'm alone. The skyline whispers, calling my name. Every corner a story, never the same. I chase the light. La economía global I chase se sostiene sobre una compleja red de organismos financieros internacionales y multilaterales, nacidos en gran parte tras Bretton Woods en 1944. Estas entidades cumplen funciones esenciales, como las cuales son promover la estabilidad monetaria, financiar el desarrollo, facilitar el comercio y reducir la pobreza. Entre los actores globales destacan el Fondo Monetario Internacional, también conocido o comúnmente dicho como FMI, que estabiliza balanzas de pagos. En el caso de el Banco Mundial, conocido comúnmente como las siglas BM, enfocado en financiar infraestructura y desarrollo. Y la Organización Mundial del Comercio, conocida con las siglas OMC, que regula el comercio internacional. A ello se suma el Banco de Pagos Internacionales, conocida con o como BPI, que coordina a los bancos centrales. A nivel regional, bancos como el Interamericano, conocida por sus siglas por BID, el Asiático, BAD, el Africano, BAFD, el Centroamericano, BCIE, y la Cooperación Andina de Fomento, CAF, canalizan recursos hacia proyectos específicos. Otros, como la Cooperación Financiera Internacional, conocida por sus siglas por IFC, y la Asociación Internacional de Fomento, AIF, atienden al sector privado y a los países más pobres. Existen también fondos especializados, como el Fondo OPEP o el Banco Islámico de Desarrollo. Mecanismos de garantía de inversiones, conocida también como MIGA, CIADI, y nuevas entidades como el nuevo Banco de Desarrollo, BRICS, o el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, BAI, que reflejan un mundo multipolar. Finalmente, aunque no es financiero, la Organización Mundial de la Salud, conocida comúnmente por las siglas OMS,
se incluye por su creciente interacción con las finanzas globales, especialmente en crisis sanitarias. En conjunto, estos organismos son pilares de la cooperación internacional, aunque enfrentan retos de gobernanza, representatividad y eficacia en un mundo cambiante. Hola, como ya mencioné, mi nombre es Princesa y vengo a hablarles acerca del bloque 1 de nuestra línea del tiempo, que es Introducción y los pilares globales. Para empezar, en el ámbito académico existe un debate constante sobre cuántas de estas instituciones operan realmente. Hoy demostraremos que al sumar las agencias globales, las regionales y subregionales, podemos darnos cuenta que fácilmente superan las 35 organismos claves. Nuestra historia comienza con los pilares globales nacidos de la posguerra, encargados de fijar las reglas del juego a nivel mundial. Banco de Pagos Internacionales, BPI, fundado en Suiza, es el organismo financiero más antiguo del mundo. Nació para gestionar las reparaciones de la Primera Guerra Mundial y hoy es conocido como el Banco de los Bancos Centrales. 1944. Fondo Monetario Internacional, FMI, creado en los acuerdos de Bretton Woods para vigilar la estabilidad financiera global y rescatar a países con crisis severas en sus monedas. 1944, el mismo año, el Banco Mundial, BIR, nació junto al FMI para reconstruir Europa tras la guerra. Hoy financia proyectos de desarrollo para reducir la pobreza extrema. 1947, el GATT, antecesor del actual OMC. Aunque comenzó como un acuerdo de aranceles y comercio, sentó las bases regulatorias antes de convertirse en la actual Organización Mundial del Comercio. 1956, Corporación Financiera Internacional, IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, se creó para promover el desarrollo económico, invirtiendo directamente en el sector privado de los países en desarrollo. 1959, Banco Interamericano de Desarrollo, también conocido como el BID, se convierte en el primer banco regional clásico, diseñado para impulsar el crecimiento económico y social en América Latina y el Caribe. Ahora, para explicar cómo esta red se expandió de nivel regional y local, los dejo con mi compañera Ana. Comenzamos con el bloque 2, la expresión regional y subregional. Hola a todos, mi nombre es Ana Luisa Chávez Méndez. Como bien mencionaba mi compañera Princesa, en la década de los 60 y 70 el mundo entendió que los organismos globales no daban abasto a las realidades de cada región del planeta. Por ello fuimos testigos de una auténtica explosión de bancos regionales y de fondos subregionales especializados. Comenzamos en 1960 con la Asociación Internacional de Fomento, AIF, rama del Banco Mundial, creada para otorgar créditos y donaciones sin interés a las regiones con los mayores niveles de pobreza. En 1960 se crea el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, un organismo subregional clave fundado en Honduras para financiar el desarrollo y la integración de Centroamérica. En 1964 se crea el Banco Europeo de Inversiones, BEI, el Banco Financiero de la Unión Europea, creado en Luxemburgo para proyectos de infraestructura y energía en su región. En 1966 se crea el Banco Asiático de Desarrollo, BACD, y Banco Africano de Desarrollo, BADIFD,
Ambas instituciones nacieron el mismo año para replicar el modelo de desarrollo, pero enfocadas en reducir la pobreza en Asia del Pacífico y el continente africano. En 1968 se crea el Banco de Desarrollo del Caribe, BDC, un banco subregional creado para promover el crecimiento económico de los países del área caribeña. En 1970 se crea la Corporación Andina de Fomento, el CAF, nace en Venezuela y hoy es conocida como el Banco de Desarrollo de América Latina, un factor fundamental para la integración de la región andina. En 1973 se crea el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, organismo especializado de la ONU creado para financiar proyectos agrícolas y combatir la pobreza en zonas rurales. En 1974 se crea el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, el CED, consolidado en esta época como un banco para financiar proyectos de cohesión social en Europa. En 1975 se crea el Banco Islámico de Desarrollo, el BICD, con sede en Arabia Saudita. Financia el desarrollo de los países musulmanes bajo los principios de las finanzas islámicas. En 1976, el auge de los fondos árabes y africanos. En este periodo nace el Fondo CPEP para el Desarrollo Internacional, el Fondo Árabe para el Desarrollo, el Banco de Desarrollo de África Oriental y el Banco de los Estados de África, todos creados para canalizar recursos a proyectos locales específicos. En 1978 se crea el Fondo Monetario Árabe, el AMF, y Banco de Desarrollo de África Occidental, el BOAD, instituciones que llegaron para corregir balanzas de pagos regionales y promover el comercio mutuo. A partir de los años 80, la globalización cambió las reglas del juego. Para explicarnos la era moderna y las constituciones de nuestra investigación, le cedo la palabra a mi compañera Dulce. Bueno, a continuación nos explicaré el bloque 3, la globalización, la área multipolar y la conclusión llevada a cabo por los. Gracias, Ana. Yo soy Dulce de Directo Salud. Con la llegada de la globalización, el fin de la Guerra Fría y los años 90, surgieron organismos diseñados para promover las inversiones internacionales y transitar hacia mercados emergentes. Tenemos las primeras fechas. En 1988, con la Alianza Multilateral de Garantía de Inversiones, la AMIGA, el Grupo Banco Mundial ofrece seguros contra riesgos políticos para atraer inversión extranjera a países en desarrollo. En 1991, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el BERD, fundado tras la caída del bloque soviético para ayudar a los países de Europa Oriental a construir economías de mercado. En 1997, el Banco de Comercio y Desarrollo del Mar Negro, el BSTP, institución regional que apoya al desarrollo económico y el comercio entre los países. En 1999, el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, el tribunal encargado de resolver disputas comerciales entre gobiernos e inversionistas extranjeros. En el siglo XXI, el auge de nuevas potencias dio nacimiento a una arquitectura financiera multipolar y herramientas de vanguardia para enfrentar crisis modernas. Hablamos del año 2006 y 2007, con la integración de Eurasia y África. Nace en el Banco Euroasiático de Desarrollo de la AED, el Desarrollo Mexicano de la Cooperación Financiera Internacional para África y la Asia, impulsando la estructura baja de liderazgos regionales. En el año de 2000, ya en el siglo XXI, el auge de nuevas potencias dio nacimiento a una arquitectura financiera multipolar y a herramientas de vanguardia para enfrentar crisis modernas. En 2006 al 2007, la integración en Eurasia y África nace en el Banco Euroasiático de Desarrollo, EADB, la
la Corporación Financiera Internacional para África, conocida como AFC, impulsando la infraestructura bajo liderazgos regionales. En el año de 2014, Nuevo Banco de Desarrollo, conocida como NBD o Banco de los BRICS, fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como una alternativa global directa al Banco Mundial. En el año 2016, Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el BAI, impulsado fuertemente por China, este gigante financiera, la Organización de Asia y otras regiones aliadas. En el año 2022, fondo de la pandemia del Banco Mundial, creado tras la crisis del COVID-19, para financiar la prevención ante futuras amenazas sanitarias. Esto con la finalidad de apoyar las relaciones internacionales. En el año de 2024, plataforma de inversión en atención primaria de salud, nuestra última parada en el tiempo de la iniciativa global del 2024, lanzada por la OMS junto a bancos multilaterales de desarrollo, busca canalizar 1.500 millones de dólares para fortalecer los servicios de salud básicos en 15 países globales. ¿Y en dónde fueron fundados estos organismos? Bueno, algunos de ellos, como por ejemplo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, fueron fundados en Bretton Woods, Estados Unidos, cuya sede actual para ambos es Washington, D.C. Por otro lado, tenemos al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, es decir, el GATT, cuyo lugar de fundación es Ginebra, Suiza, y al día de hoy siguen manteniéndose en ese lugar. La Asociación Internacional de Fomento fue fundada en Washington, D.C. y su sede actual sigue siendo la misma. El Banco Europeo de Inversiones fue fundado en Bruselas, Bélgica. Hoy en día se encuentra en Luxemburgo. El Banco Africano de Desarrollo en Khartoum, Abiyán, y actualmente se sigue manteniendo en Abiyán, Costa de Marfil. El Banco Asiático de Desarrollo fue fundado en Manila y actualmente sigue ocupándose en ese mismo lugar, Manila, Filipinas. El Banco Islámico de Desarrollo, fundado en 1975, fue fundado en Jeddah, hoy actualmente Jeddah, Arabia Saudita. El Banco de Desarrollo de África Oriental fue fundado en Kampala. Y afortunadamente, igual que algunos otros organismos, sigue manteniendo su sede actual. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones se encuentra en Washington, D.C. Igualmente fue fundado en ese mismo lugar. El Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, fundado en 2015, se encuentra en Pekín, China, y ese fue también su lugar de fundación. Hay que aclarar que algunos organismos cuentan con una información no tan exacta y precisa en cuanto a sus lugares de fundación. En estos casos, la sede actual también puede representar su lugar de origen. Que la importancia de los organismos financieros internacionales y entidades multilaterales afines radica en su capacidad para coordinar, estabilizar y financiar la economía global, especialmente en un mundo interdependiente y expuesto a crisis. En concreto, su valor se resume en 5 grandes aportes: estabilidad económica global, financiación del desarrollo y reducción de la pobreza, impulso del comercio y las inversiones, integración regional y cooperación sur-sur, respuesta a desafíos globales, entre otras cuantas. Pero, exactamente,
¿Qué es cada una de ellas? Cuando hablamos de estabilidad económica global, podemos poner de ejemplo el FMI y el BPI, ya que ellos provienen y manejan crisis financieras, vigilan los sistemas bancarios y ofrecen préstamos de emergencia a países con problemas de balance de pagos. En cuanto al financiamiento del desarrollo y reducción de la pobreza, podemos poner al Banco Mundial, la AIF, los bancos regionales, fondos como el FIDA, ya que estos canalizan recursos hacia infraestructura, educación, salud y agricultura, mejorando la calidad de vida en los países menos desarrollados. La OMC, heredera del GATT, reduce barreras arancelarias y resuelve disputas comerciales, mientras que el MIGA y el CIADI ofrecen garantías y seguridad jurídica a los inversores extranjeros, fomentando la inversión privada. De esta manera podemos decir que provocan un impulso al comercio y a las inversiones. Ahora, las entidades como el BCIE y la CAF, como el Banco Europeo de Inversiones y el Nuevo Banco de Desarrollo, es decir, los BRICS, y el BAI, impulsan proyectos conjuntos entre países vecinos o de economías emergentes similares, reduciendo asimetrías y creando infraestructura compartida. De esta manera podemos hablar de la integración regional y cooperación sur-sur. En otras palabras, podríamos decir también que se encargan de mantener la unidad entre distintos países en su ámbito económico. La OMS, la OMS, en coordinación con bancos de desarrollo, se encarga de afrontarse a pandemias. Los bancos verdes y el fondo OPEP comienzan a financiar transiciones energéticas y acción climática. Y los organismos como el BERP apoyan la reconstrucción post-conflicto o post-crisis. De esta manera, ellos son quienes responden a desafíos globales contemporáneos, como la más reciente pandemia, el COVID, y así como otros conflictos entre distintos países. En conclusión, el entramado de organismos financieros internacionales y multilaterales analizado constituye una pieza fundamental de la gobernanza económica global. Desde los pilares de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, hasta los bancos regionales de desarrollo, BID, BAD, BAD, CAF, BCIE, y las nuevas instituciones como el BAI o el Nuevo Banco de Desarrollo, todos ellos cumplen un rol esencial: canalizar recursos, estabilizar economías, promover el comercio y financiar el desarrollo en todas sus dimensiones. Sin embargo, su papel no está exento de tensiones y desafíos. Por un lado, han contribuido a reducir la pobreza, facilitar la integración regional y responder a crisis financieras. Por otro lado, enfrentan críticas recurrentes por condicionales estrictas, falta de presentabilidad en los países de desarrollo, burocracia excesiva y en algunos casos por promover modelos económicos que no siempre priorizan la sostenibilidad social o ambiental. En el contexto actual, en el mundo multipolar, emergen nuevos actores que compiten y a la vez complementan a los tradicionales. Además, desafíos globales como el cambio climático, las pandemias, donde la OMC interactúa en el ámbito financiero, y la creciente desigualdad, existe una evolución de estos organismos hacia mandatos más flexibles, inclusivos y coordinados. En definitiva, el papel de estos organismos sigue siendo indispensable, pero debe ser constantemente reexaminado y reformado para responder con eficiencia a las necesidades de un mundo internamente diverso y en rápida transformación. Su éxito futuro dependerá de su capacidad para equilibrar la estabilidad financiera con la equidad y el desarrollo
sostenible.